Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien, espero que todos con ganas de que lleguen ya las motos, ya estamos a nada. Realmente en menos de un mes tenemos ya las presentaciones, como siempre digo, que ya sabéis que os he dicho que lo voy a recordar en cada vídeo, en cada directo, para que sepáis que no queda tanto, ya el 13 de enero, es decir, en 3 semanitas estamos ya viendo la presentación del Pramac, con Toprak y demás. Pero hoy nos toca hablar Es que me parece curioso porque al final hemos tenido un año absolutamente histórico, ¿no? Histórico sobre todo para el protagonista del que vamos a hablar hoy, de Marc Márquez, y es precisamente uno de los pilotos que puede que no se haya hablado tanto durante el año realmente como si, por ejemplo, de su compañero o de otros pilotos, ¿no? En otras situaciones, de Bezzecchi, de Pedro, de... ¿Qué tal, José? Tenemos aquí con nosotros a Tesouro de nuevo. Creo que puede que sea el último vídeo antes de que termine el año con José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos y feliz Navidad, felices fiestas y todo eso. Pues muy bien, pues aquí siguiendo un poco aburrido con la lluvia, pero bueno, parece que mañana ya va a abrir y vamos a tener un buen día. A ver si lo disfrutamos aquí. Bueno, pues mira, pues entonces te he cogido en un día bueno, entonces para grabar, un día que nos apetece tanto estar fuera, ¿no? Sí. Eh, claro, decía yo que se ha hablado más de Peco que de Marc. ¿Crees que puede que en parte hemos normalizado demasiado pronto el nivel superior al que ha estado Marc en este 2025? Sí, a ver, yo creo que sí. Incluso, oye, incluso acordaros que Mar tampoco empezó tan bien, ¿vale? Porque vale que empezó ganando, pero yo recuerdo hacer un programa contigo que la gente ya estaba preocupada diciendo que Mar no se podía quedar más si no jodía el Mundial, porque llevaba dos caídas consecutivas, Jerez, bueno, Cota y Jerez. O sea que incluso en esas condiciones que no creo que este año se vuelvan a dar, y también entiendo que el año pasado fueron normales, yo siempre os dije que el que tenía que cometer errores a principio de año era Mar, no Peco. Y lo estaba pasando al revés. Peco está harto de conocer esa moto, ese equipo, esa forma de trabajo, ese todo, porque es donde él creció. Y Mar venía de un concepto de moto muy diferente, una forma de trabajo muy diferente, y bueno, no tiene nada que ver. Entonces, el que tenía que adaptarse era Mar. No, a mí eso de la adaptación a la moto nueva de Peco es algo que sabéis que nunca compré porque el que tenía que adaptarse era Mar y el problema de Peco para mí está claro que fue otro. Vale, eso está clarísimo. Yo creo que el otro día hablamos, ¿te acuerdas de lo de Simoncelli, del padre de Marcos, de Simoncelli, que tiene un punto de vista de esto que me dejó flipado porque no lo había visto desde ese prisma, pero es tal cual, ¿eh? O sea, que Peco está metido en un ambiente con el VR46 que todo el día están haciendo mofas y bromas y echando, bueno, pues haciendo de menos a Matt. ¿Ah? Sí. Y eso, de tanto jiji, jaja, pues yo creo que acabó interiorizando eso. Eso más sumado que el año pasado él entendió que Mar ya tenía una Ducati y él quedó muy por delante de él, yo creo que eso todo realmente lo llevó a una situación muy surrealista. Cuando empezó todo esto, por eso él incluso, bueno, pues en palabras suyas nos damos cuenta que cuando decía, bueno, vale, pero es que esto, si hubiera empezado en Qatar, hubiera sido diferente. O sea, le estaba metiendo y así todo nos reconocía, ¿vale? Que tenía un problema. Entonces, cuando te pasa eso y ves que tienes un problema y que luego llega Qatar y luego llega el otro y luego llegan todos los demás, que son en teoría tus circuitos, y cada vez te va metiendo más, porque es normal, porque él se va adaptando a una moto que no estaba adaptado y tú ya no te vas a adaptar más porque es lo que llevas hace años. O sea, que llega un momento que ya no creces más, obviamente, pero eso todos, incluso Mar, ¿vale? Si no, acabaríamos rodando un segundo más rápido cada año. Y eso no ocurre, porque eso no quiere decir que dentro de 30 años Claro. o de 60 rodamos en cero en un circuito, ¿vale? Exactamente. Entonces eso no ocurre así. Yo creo que fue el problema que tuvo Peco. Y eso dio para hablar mucho más cada fin de semana, especular. Bueno, aparte, él ciertamente sus declaraciones también es cierto que animaba mucho a eso, ¿vale? Porque tú, bueno, lo callas o dices la verdad. O sea, de momento no puedo hacer otra cosa o no sé, cualquier cosa. Pero todas las semanas empezaban con un problema y acababan con una solución. Claro,
cuando terminas con una solución, todo el mundo entiende que el próximo fin de semana hay una solución. Resulta que el próximo fin de semana, si estabas quinto, ahora estás noveno, ¿vale? Y así, entonces, claro, eso da mucho juego para hablar más de todo lo que está pasando porque la gente no entendía nada, ¿no? Y realmente las cosas, yo siempre las tuve bastante claras, de verdad, ¿eh? Y sigo diciendo lo mismo. Peco no quiso buscar una ventaja técnica, una ventaja que le diera a él una ventaja técnica. Él sabe que Marc prácticamente no toca la moto. Tú empiezas a pensar en eso y acabas diciendo, esta moto a lo mejor, buscando algo en ella, esta moto tiene algo más, que Marc no va a buscar, porque Marc aún está haciéndose a ella como está, como le llegó. No va a hacer experimentos porque le va bien. Yo voy a intentar explorar algo nuevo, aparte eso él lo reconocía, y explorando algo nuevo, cada vez se encontraba con una moto que, si bien ya estaba bastante hecho a ella, cada vez que cambias eso, ya no estás hecho a ella porque es una moto diferente. Te da menos confianza, te da, bueno, un tío que realmente no confía en la moto, pero se cae menos que el año pasado, que era la moto de sus sueños. Entonces tú analices un poco todo esto y realmente lo que le estaba pasando era muy diferente a lo que nos estaba contando. ¿Vale? Eso está claro. Claro, ¿cómo? Porque al final, en el caso de Peco, creo que ha sido evidente, ¿no? Que obviamente puede que se viese un poco sorprendido. Algo que, por ejemplo, hablando con Matt Oxley, Matt lo decía, ¿no? Que él creía que más allá de cualquier tema de sensibilidad de Peco con la moto y demás, posiblemente se habría visto sorprendido por la velocidad de Mark que posiblemente no se esperaba que fuese a ese nivel. Y aquí te quiero preguntar un poco por cómo crees tú que pilotos como Marc Márquez afectan al resto de la parrilla con su presencia y tanto cuando están como cuando no están. Recuerdo un podcast en el que estuvo Jack Miller esta temporada, a mitad de temporada, en el que decía Jack Miller que recuerde, preguntaron por Marc y dice Jack Miller que recuerda en el aeropuerto de Tailandia, cuando iban a ir a la primera carrera, el fin de semana de la carrera, vaya, no en los test, dice Jack Miller que él vio a Mark y él pensó, buf, este, este ha vuelto, dice, porque, dice, no sé, dice, era la sensación, dice, yo sentía como que lo veía tan relajado, lo veía tan, no como los años anteriores, lo veía mucho más como, digo, uff, sentía como el aura, decía Jack Miller, ¿no? Como que tenía un aura que decía, guau, este tío, cuidado con Mark este año. Y dice, y no me equivoqué. Dice, efectivamente, así fue. ¿Tú crees que realmente pilotos como Mark, ¿no? Son capaces de marcar la diferencia también en estas cosas? Es decir, que afecten simplemente por su presencia un poco al resto de la parrilla, tanto para bien como para mal, dependiendo de cuándo están o no están. Hombre, sí, pero a ver, eso va inherente a tu condición y a tu situación. Quiero decir, esto cuando eres y te sabes de ello muy superior, te presentas en unas condiciones, ¿vale? Yo he estado en competiciones y yo sabía el fin de semana que estaba relajado porque era fácil que hiciera un buen resultado, fácil, y otro sabía que era imposible, ¿vale? ¿Y qué cambiaba? Yo era el mismo, todo cambiaba quién tenía de frente. Mar sabe quién tiene de frente. Entonces, presentarse con la mejor moto del mundial, él en una situación que ya el año pasado había estado con una Ducati, ya sabía que no es todo nuevo, pues, hombre, yo estaría relativamente relajado también, sabiendo, en ese escenario, ¿vale? Yo creo que eso es todo lo contrario que le pasó a Peco cuando empezó el mundial, ¿vale? Que él también creo que estaba bastante relajado, eso de tienes que trabajar siempre para ser el mejor sin creerte nunca ser el mejor, me parece que él no lo hizo durante todo el invierno por lo que te decía anteriormente. Porque de tanto mofarse y de, bueno, creo que vimos todos el vídeo aquel de Valentino. Bueno, yo vi uno, tiene cientos de esos. En el canal de Miño, bueno, de ese modo que se va, y él, o sea, como haciendo de menos a Mar, pero una barbaridad. O sea, lo de Argentina yo lo tenía por el lado y él no lo sabía, pero yo cambié de lado. Y, o sea, como si Mar fuera un Indundi y jajaja, y todo. Tú imagínate si hace eso en un podcast que lo ve todo el mundo, que tienes que ser comedido, entre comillas. Tú imagínate en Petit Comité. O sea, tú acabas Ya. mentalizado que Marna no es nadie. Ganaba porque tenía una onda, pero que no, tío, que le voy a meter. Claro, y luego llegas, empieza el mundial, empieza así, tú no entiendes nada. No sé, imagino que llamaría a Valentino y diría, oye, cuéntame ahora esto. Porque yo creo, estoy convencido que eso es lo que ocurrió.
Y luego, claro, luego empezaron las ventajas. Voy a cambiar la moto como un calcetín, darle la vuelta a todo a ver si. Y claro, ahí ya apaga y vámonos, que ahí sí que están muertos. Decía Fabio Quartararo sobre Marc que es un piloto que cuando lo tienes detrás, que impone mucho, dice, porque además el estilo de pilotaje de Marc, dice, como por su estilo, dice, muchas veces parece que va más rápido de lo que va, por lo Sí. agresivo que suele ser él con la moto, ¿no? Dice, entonces te da la sensación que dice, joder, pero este tío cómo puede ir tan rápido, dice, pero después a lo mejor incluso tú vas más rápido que él, dice, pero la sensación que te da siempre que es que Marc va más rápido que tú por eso, ¿no? Ahora ya Eh, no tanto, ¿eh? Ahora ya ya no no. tanto. No, eso lo hacía más con la Honda porque, bueno, pues la Honda era una moto configurada súper nerviosa, igual que ya no hace las cosas que podía hacer con la Honda. Aquellas salvadas de la rueda de adelante, bueno, aquella Ya, Honda asesina que hablaban al final, ¿vale? Que todo esto tiene muchos matices, ¿no? Era la Honda que durante muchísimos años le permitía hacer cosas como ir con la rueda de adelante derrapando con todo el cuerpo en el suelo y a última hora levantar la moto y irse. Eso no se lo vamos a volver a hacer nunca con la ya, Ducati. ¿Vale? ya. ¿Qué ocurre? Que esa Honda, a ver, si al final desglosamos todo esto, no es que haya cosas raras, es que hay cosas que han cambiado y al cambiar eso cambió todo el escenario. O sea, ¿alguien se puede creer que en el 19 con aquella moto arrasó, o sea, dejando en ridículo a Ducati, bueno, a todo el mundo? En el 20, en la carrera de Jerez, la diferencia de ritmo entre Marc con esa Honda y las Ducati era de otra galaxia. Era comparar casi una Moto 2 con una Moto GP. Porque el tío prácticamente se sale 2 veces, se queda último y muchísimo antes del final de la carrera les adelanta a todos. Eso es muy bestia. O sea, eso es muy bestia de hacer. Eso pasó en el 20, ¿vale? Y resulta que en el 21 esa moto es una mierda. Y las Ducati son las mejores motos. O sea, vosotros de verdad que entendéis, eso no puede ser. ¿Qué cambió? Sobre todo y ante todas las cosas, el neumático. Es más, yo en su día empecé a hacer vídeos de YouTube. Bueno, ya lo sabéis, porque ahí sí que estaba de acuerdo con la persona que estaba haciendo los vídeos y bueno, y con muchísima gente que al final al final ya todo el mundo le dice hoy, ¿no? O sea, todo el mundo es todo el mundo, ¿vale? Yo recuerdo un día a Óscar Aro a comentar, joder, no os hagáis pacas con los neumáticos y tal. Eso fue en el 20 o en el 21, ¿no? Porque, bueno, estábamos un poco... Ahora todo el mundo es el primero en reconocer que hay un antes y un después. ¿Vale? Si Sí, esos neumáticos eran mejores o peores, da igual. Los neumáticos no son mejores o peores. Los neumáticos son más o menos adecuados a... Eso de mejores y peores, vamos a dejarlo, ¿vale? ¿Por qué? Los Michelin de ahora, si los analizas como calidad, son unos buenos neumáticos. Si los analizas como es debido, son inadecuados. Adulteran la competición. Tienen unos rangos de tanto de temperatura como de presión que no son los adecuados. Hacen que tú, en vez de ser un piloto, tengas que comportarte como un taxista o como un camionero, que quieres conservar neumáticos para llegar a fin de mes. ¿Vale? Entonces, esas cosas ya no es que sean buenos o malos, son inadecuados. Yo prefiero unos neumáticos que rueden medio segundo más lentos, porque ya. entonces diríamos que son peores. ¿Por qué? Pero que siempre seas capaz de rodar medio segundo más lento. Salgas en la vuelta 1 a full con todo tu poderío y termines la vuelta 25 con todo tu poderío. ¿Que ha rodado medio segundo más? No son peores por eso. Los neumáticos para mí serían infinitamente mejores. ¿Vale? Ya. Y eso es lo que no ha sido capaz de... Que se hizo Bridgestone en su día, pero no fue capaz de Michelin. ¿Vale? Ese tipo de neumáticos, al quitar la carcasa más redonda, una carcasa, bueno, ¿sabes? Neumáticos son convexos, pues Sí, los Michelin eran más picudos y estos son... Entonces cambiaron el comportamiento totalmente, sobre todo en las motos muy ágiles. Sobre todo, ¿cuál es la más ágil? La Honda, ¿vale? Y si ahí le sumas los Holshor y la Aero y todo, en un año y pico cambió el concepto de las motos como de hoy a mañana. Y ahí, pues, unes que Mar no estaba, que el desarrollo de Honda no se lo concedieron a nadie, porque esperaban que Mar volviera, porque nadie esperó, nadie contaba que Mar iba a tardar 2 años y que le iba a pasar todo eso. Mar, bueno, ya claro, vendrá dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses eran 4, dentro de 4 claro. eran 6. Luego el Mundial terminó. ¿Qué esperas? Mar llegará en enero bien. Y ahí Mar llegó en enero no bien, con el brazo así. Luego se operó. En fin, fue un cúmulo de circunstancias muy bestias. Pero eso de que la mejor moto desaparece de un año para otro y la peor es la mejor, eso
si no hay un cambio de cosas y de reglamentos y de factores, igual que en la Fórmula 1, ¿vale? La Fórmula 1 hay cambios radicales, como pasó con el Brown GP, cuando hay cambios sustanciales del Claro, tiene que reglamento. haber un Cuando el cambio, reglamento claro. no cambia y está congelado, no, Tiene que olvídate. haber un No, factor diferente, obviamente, sí, para que se produzca ese cambio. Si no, es sí, sí, imposible sí, es imposible. si todo siguiese igual. Es Porque imposible. tú, por ejemplo, a Marc Márquez, tú si tuvieses que, a ver, en cierta forma, ¿no? No tienes que darme un porcentaje, pero más o menos para formular la pregunta. Eh, entre qué es lo que consideras que es más diferencial de Marc con respecto al resto. ¿La parte técnica, por así decirlo, o la parte mental? Mar, es que, vamos a ver, cuando hablamos de esto, siempre te digo que cuando queremos comparar a Mar con algún piloto de historia, yo no encuentro ninguno, porque no lo hay. Bueno, pero en Porque comparación hay con el cosas resto, por ejemplo, semejantes. de la parrilla actual. O sea, no No, te digo que me lo... de la parrilla actual no tiene nada que ver con nadie. Es que es de otra Claro, especie. No, es claro, que es pero de yo otra te especie. digo, Mark como tal, por ejemplo, ¿tú qué consideras que es lo más fuerte de Mark? ¿Sus aspectos mentales o sus aspectos técnicos? Vamos a ver, una cosa lleva a la otra. Te vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo, a ver, esto es como cuando Tyson se subía al ring y la gente decía que todo el mundo tenía un plan porque había visto todos los combates de Tyson, ¿no? Y Tyson decía, sí, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy la primera hostia. Vale, pues él tiene esa seguridad de que en cuanto te dé la primera hostia se acaba la fiesta. Si yo tengo el talento y todo lo que tiene Mar, pues evidentemente te sabes superior. Entonces, esto también hace bueno, pues que tengas una actitud, lo que decía Miller, de superioridad. Ya no es que la parezcas, es que te ven así, que es muy diferente, ¿eh? ¿Sabes? Esto es como cuando se dice que las motos son bonitas cuando ganan. Han hecho motos igual que los Fórmulas 1, ¿vale? Sí, sí. Coches de Fórmula 1 que son horribles, pero después, como estaban en el podio cada fin de semana, de tanto verlo por la tele, pues eran bonitos, ¿vale? Yo recuerdo el de Schumacher, joder, el Benetton, aquel, era Sí. horrible, horrible, ¿vale? Porque el alerón era muy raro, el pico era horrible. En un año era bonito aquel coche, ¿vale? Pues, exacto. Y ahora con Marc pasó lo mismo. Entonces ya no es que él tenga esa pinta de superioridad o de seguridad, no, sino Bueno, que es que que la ya tiene. se ve así, la tiene, Claro. pero la tiene porque lo es. Mira, esto es igual que cuando hablamos, antes Claro, pero decíamos una el tema cosa, de la... ¿eso para el año que viene, por ejemplo, tú crees que le da ya un plus más con Sí, respecto al claro. resto? O sea, porque Hom- si ya el año Sí, pasado daba esa sensación, pero lo confirma consiguiendo el título, además, con la ventaja en cuanto a carreras, ¿no? Que restantes que quedaban, el 2026 ya empieza para el resto de pilotos pensando, buf, este tío es la referencia absoluta y este tío es el que va a poner la vara de medir. eso yo creo que es así. También es cierto que eso tiene una doble. Vamos a ver, cualquiera de los pilotos de ahora, de los que ven a Mar inalcanzables en un campeonato, que un día, bueno, cualquiera de esos, por ejemplo, Bezeki, ¿vale? Que estuvo muy cerca de que le pasara el año pasado. La verdad es que luego Mar no continuó, por lo que todos sabemos. Si acaba luchando con él 2 o 3 carreras y ganándole una, eso sí hace que cambies. O sea, lo mismo que decimos de Mar, que cuando te sabes superior, te comportas superior, eso vale para todos los demás. Los que ahora mismo parecen unos nindundis, el día que le ganen 2 o 3 carreras a Mar y que estén ahí con él cada fin de semana, ¡pam! Automáticamente ya se van a ver en una actitud diferente. Claro, ¿Vale? claro, Entonces, eso vale para todos, no para Mar solamente, claro. ¿ok? Porque eso ¿Cuánto hay ya de pasó. Mark, por ejemplo, entonces en Rigamonti decía que, lo ha dicho hace poco en una entrevista, hablando sobre Mark, que Mark en muchas partes de la mayoría de carreras del campeonato no ha dado el 100%, que incluso Mark Mm. se lo decía a ellos, vaya, Sí, yo que estoy no se ha seguro tenido de que ello. esforzar. Dice, Mm. solo ha habido algunas carreras y dijo, como Misano, que ahí estuvo luchando muy pegado con Bezzecchi, el mismo Mark lo reconoció, que ahí se tuvo que esforzar al máximo para ganarle a Bezzecchi. Pero ¿cuánto hay en este tipo de pilotos, en un piloto como Mark, de ser conocedor? O sea, sabe que Bezzecchi no es realmente su rival para el título, ¿no? Pero ¿cuánto hay de un Mark como diciendo, no, no, tú tranquilo? O sea, yo a ti te voy a ganar, no te voy a dejar que te ganes para que te empieces a subir un poco a mis barbas, ¿no? Un poco por lo que tú estás diciendo. ¿Cuánto hay de eso? De esa. Que ya tú, que él ya mentalmente va con eso pensado, de decir, no te quiero dejar ganar, al igual que cuando, por ejemplo, en el 19 no le dejaba a Quartararo conseguir la victoria, como diciendo, no, 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 tú espérate. A ver, eso es muy importante porque
En eso, mira, por ejemplo, similitudes con eso, el que lo tenía era Duhan. Duhan era capaz de hacer el accidente de Duhan, que es el que lo jubiló en la curva 3 de Jerez, fue un accidente absurdo. No había necesidad. O sea, no fue ganando, jugando su mundial, no fue en una carrera. Vale. Simplemente era para demostrarle a Cribillé, porque sabía que Cribillé en Jerez le iba a meter. O sea, eso lo tenía, o sea, 90%. Y en vez de pensar, bueno, en Jerez no se gana ni se pierde el mundial, aquí hago segundo, no pasa nada, que es lo que haría cualquier campeón inteligente, con gestión y que encima pues tienes una superioridad técnica, como creo que tenía Duja entonces, ¿vale? Y sin embargo, simplemente ¿por qué? Porque después de una vienen muchas más. Porque Cribillé cuando empezó a ganarle en el 96, luego le ganó más de una. ¿Vale? No se lo quitaba de encima en ningún sitio. ¿Vale? Luego tuvo que cambiar otra vez al motor Screamer, cuando llegó la gasolina sin plomo, bueno, y ahí volvieron a empezar de cero y parece que, bueno, y por el accidente de Cribillé que casi perdió la mano, ahí se volvió a distanciar un poco Duhan hasta que Cribi volvió a ganarle. Entonces ya volvía a estar allí. ¿Vale? Entonces eso es lo que tiene que intentar, o creo que Marc tiene que tener claro que no debe consentirlo. Eso está claro, ¿no? Más que otra cosa es una carrera con lluvia rara, Claro. la que pasó con Zarco, entonces ya eso es, todos sabemos que es igual. Pero una carrera todo bien de tú a tú, no debe consentirlo, a no ser que pasen cosas, que Marta en una salida de pista como la de Jerez, bueno, entonces ya no, para mí no es una victoria de Claro. tú a tú, es un error. Eh, Pero si eh, no, a mí, por sí, ejemplo, ahora que has dicho tú lo de la lluvia, ¿qué te dice a ti como, pues eso, ¿no? Ahora estamos hablando de que un poco intentando sacar, pues, los puntos fuertes de Mark, ¿no? Momentos como, por ejemplo, el famoso momento este año de Austin, ese momento en el que Mark sale corriendo y, vamos, el 90% de la parrilla sale corriendo detrás de Mark. Además, después lo reconocieron. Pedro Acosta dijo, yo estaba mirando a Mark, lo que hiciese Mark es lo que iba a hacer yo. Si salía corriendo a cambiar, yo salgo corriendo detrás de él. Tengan o no tengan preparado nada en el equipo. Claro, ese tipo de cosas, eh, ¿tú crees que eso está realmente atado simplemente a una improvisación o crees que Mark es capaz de tener la capacidad? Y esto incluso te lo voy a atar con la pista, cuando por ejemplo en Breno tuvo el problema de las presiones, que Peco también tuvo, y cómo ujú. fue el resultado distinto para los dos. O sea, es decir, ¿a qué nivel puede trabajar la mente de Mark o esa capacidad para gestionar esos momentos, ¿no? Tan de tensión, tan difíciles, para al final acabar consiguiendo el resultado que quiere? Eso, vamos a ver, lo de Mar en ese Gran Premio, eso fue una improvisación, porque yo estoy convencido de que aquella nube que estaba allí, si en vez de estar allí, está en otro sitio, cosa que él no sabía 15 minutos antes, donde iba, pues posiblemente eso no hubiera acontecido así. Igual que él sabía que si él salía corriendo, todos los demás salían corriendo. Para saber eso y estar convencido de ello, tienes que estar en una situación de superioridad a todos los niveles grandes. Porque Era la seguramente tercera que carrera Peco, solo, del sí, campeonato. claro, pero sí, pero en aquel momento eso lo hace Peco y se queda mirando todo para él como diciendo, ¿dónde va este tío? Ya. ¿Sabes? Eso es la diferencia. Esa es la diferencia. O sea, imagínate, Peco sale corriendo y la gente dice, joder, este tío se puso malo, va a hacer pis. ¿Sabes? No. Pero claro, salió Mar corriendo, ¿por qué? Porque ya todo el mundo estaba mirando a Mar, Claro, lo que y tú él acabas de decir. sabiendo Claro. que todo el mundo iba a seguirle, que creo que eso es lo que al Sí, final te hace la diferencia de saberte tan superior, ¿no? era suficiente una mayoría suficiente. Valga la redundancia. No es que no hace falta que te siga todo el mundo. Ya. Que con que te siga una mayoría, y él sabía que una mayoría lo iba a hacer. ¿Vale? Entonces, esa capacidad de improvisación. Por ejemplo, hablamos de gente, bueno, pues míticos como, bueno, gente así como Ángel Nieto o Valentino. Este tipo de cosas las hacía Ángel Nieto. Valentino no hacía ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, si ahora mismo hablamos de las cosas famosas que hacía Valentino, pues limpiar la pista o quemar rueda con un scooter, eso no es improvisación. Eso tú tienes un equipo y un montón de gente pensando desde el viernes, que sabes que esta zona del circuito está así, como el famoso Suzuka de Ayrton Senna, y que tienes una desventaja jodida si sales en pole. Entonces tramas durante 48 horas una solución. Eso, oye, hay mucha gente pensando en eso, ¿no?
Lo de pegarle una patada a una caja de herramientas porque te se dobla una maneta, eso tienes que pensarlo en 10 segundos. Eso no hay Ya. trama ni equipo detrás tramando cosas. Lo piensas tú y lo ejecutas. Lo de Mark se parece mucho más a las cosas que hacía Ángel, de si esta nube está aquí salgo corriendo, pero si está aquí me quedo donde estoy. ¿Vale? Y eso posiblemente antes de que empezara la vuelta de formación no sabía dónde estaba la nube. Entonces, eso es lo que te da listo de verdad. ¿Vale? O sea, agudo, ser especial. Y de otro modo, pues puede ser más o menos maquiavélico, pero ser maquiavélico y ser inteligente no es lo mismo, ¿vale? Sobre todo este punto de listo que tienes, ¿vale? Porque una cosa es tramar soluciones, porque eso, bueno, puede ser maquiavélico, y otra cosa es ser listo, de acción-reacción. Tienes que Ya. improvisar y buscar una solución ahora, ¿vale? Eso es lo que lo hace Y diferente. después lo que te he dicho, ¿no? También en la pista, ¿no? O sea, al final creo que esto es capaz de trasladarlo también a esos momentos que incluso estás en más tensión y demás. Como he mencionado, por ejemplo, lo de lo que ocurrió en Breno, ¿no? Que encima tenemos la comparación perfecta porque a Peco, que después se vio que fue un fallo de software y que realmente no tenía problema de presiones, pero que su ejecución tenía que ser la misma que la de Mark. En ese momento sí tenía presuntamente ese mismo problema y fue muy distinto. O sea, como Mark supo pararse donde se paró para no perder nada más que una posición, salir pegado a Pedro Acosta, y como Peco Bañaya se dejó pasar y acabó al final séptimo, creo. O sea, esa carrera cuando iba segundo detrás de Marc, antes de que ocurriese todo esto, ¿no? Claro, ahí está la famosa frase, ¿no? De que decía Marc, que le decía a Gigi Daliña lo de es que lo he hecho mal, ¿no? Y le decía a Gigi, tú lo puedes hacer mejor o peor, pero mal, Ya, mal no lo mal, haces. sí. Claro, Sí. igual que cuando llegaba, se veía en ese podio, ¿no? Que eso fue en la sprint, como Gigi mismo le estaba preguntando a Mark, ¿está todo bien? Y Mark súper tranquilo, todo controlado, está todo perfecto, la presión está todo bien. Claro, es muy difícil, o sea, cuando tienes a un piloto que, tanto para el equipo como para los rivales, ¿no? O sea, para el equipo, pues perfecto, porque sabes que es un piloto que te va a sacar, pues, las castañas del fuego siempre que haga falta, o la mayoría de las veces, y para los rivales es, pues, una piedra en el zapato, ¿no? Porque sabes que, va a ser muy difícil que si este tío, incluso teniendo estos problemas, que en la primera carrera ya los tuvo, hay que recordarlo, Ujú. que se tuvo que quedar detrás de Alex toda la carrera, eh, sea capaz de solucionarte esto de esta forma, ¿no? O sea, eso al final yo creo que a nivel psicológico con el resto de la parrilla tiene que ser difícil de digerir, porque es como, ¿cómo le gano yo a este tío? Es complicado, pero cuando tienes una superioridad a ver, que yendo al 90% eres capaz de ganarles a todos, eres capaz de ir al 90% y dejar ese 10% neuronal para pensar y gestionar otro tipo de cosas. Cuando alguien yendo al 100% de sus capacidades ya tiene problemas para ganar una carrera, no le queda nada para pensar, ¿vale? Es como si tuvieras un presupuesto mental. Tú tienes Ya, 100 euros de talento, ¿vale? Si tú con 70 euros eres capaz de ganar, te quedan 30 para otras cosas, ¿vale? Si tienes que usar los 100 y pasa cualquier cosa imprevista, te has pegado una hostia porque la has jodiste. perdido un euro pensándolo y necesitas 100 para mantenerte encima de la moto a Claro. esa velocidad. Esa es, o sea que eso es lo que tiene Mar. Después otra cosa que estoy harto de decir, de escuchar, lo de la sensibilidad. A ver, Mira, el vamos a ver. siguiente tema, te lo juro, lo tengo aquí apuntado. El siguiente tema, mira, te voy a ¿Ah, decir. sí? Sí, Joder, no lo sabía. justo la siguiente pregunta tengo. ¿Es Mark realmente menos sensible No, o no, no, lo no, es para no, él? no, no, vamos a ver. A ver, si lo explico del modo que me entendáis bien, vamos a ver. Si un tío como Mar es capaz de frenar, de entrar frenando en una curva con la moto más inclinada. Ya no hablemos de curvas a izquierdas, que ahí hay una diferencia de la hostia, pero incluso en muchas de derechas, dependiendo de cómo sea, bueno, ahora mismo ya no depende tanto. Dependía antes por el concepto de moto que llevaba, ¿vale? Que antes parecía que Mar algún tipo de curvas no sabía hacerlas, ¿no? Y eso era más por el tipo de moto que llevaba con la Honda, ¿vale? La misma Honda que le daba beneficio en otras, ¿vale? Yo creo que cualquiera puede entender que si yo inclino 2 grados más que tú y encima tengo el freno más pillado que tú en esas condiciones críticas y encima me dicen que no tengo sensibilidad, la gente no sabe lo que está hablando, ¿vale? Porque si otro piloto tiene que hacer eso, resulta que te va a decir que no puede hacer eso porque si hace eso se cae.
¿Por qué se cae? Porque si estás a 61 grados, ¿vale? Y a 61 grados con 5 te caes, resulta que hay que ir a 61, no a 61,5. ¿Y cómo, quién tiene la sensibilidad de ir a 61 y no a 61,5? Mar. Otro quiere hacer algo parecido y seguramente que parecido es 61,5 y se cae. O sea, que eso de que no tiene sensibilidad, el que diga eso no sabe lo que es andar en moto, ¿vale? Porque para hacer lo que hace Mar, tiene que tener una sensibilidad sobrenatural, ¿vale? Si no, estaría, bueno, como estaba muchas veces en el suelo, pero bueno, estaba en el suelo sobre todo para buscar esa sensibilidad. Se caía 2 o 3 veces el viernes y el sábado y luego el domingo ganaba la carrera, ¿sabes? O Sí, sea, que eso, sí, sí. claro, Es lo que él siempre dice, que al final para conocer los límites de la pista tienes que caerte muchas veces, si no es difícil saber en qué puntos sí y en qué puntos no. otra cosa es confundir sensibilidad con falta de capacidad. Que, vamos a ver, si yo ahora mismo, bueno, llevamos una moto, un piloto que es muy superior a mí, ¿vale? Y lo veo entrar, pues, en las rápidas de Jerez. Y lo veo que entra a 190 moviéndose por todos lados y el tío hace la curva una vez, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y yo lo voy a intentar, paso por allí, la moto me pega esa sacudida, corto y en mi puta vida se me vuelve a ocurrir pasar por allí porque mi sensibilidad me ha hecho cortar, no me ha hecho sobrepilotar o sobreponerme a esa situación porque no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces mi sensibilidad... No, no, es que es imposible hacer eso, que la moto se me mueve. Ya, pero también se le mueve a él y ha pasado 30 veces por ahí así. Ya, Entonces eso no ya. es sensibilidad, eso es capaz o no, es capacidad o falta de capacidad. Bueno, pues respondido. Era la siguiente pregunta que tenía, te lo juro. ¿Es más realmente menos sensible? No. Claro. Y en tema porque me hace gracia siempre el tema de que parece que hay pilotos que hacen el setup de su moto pensando en sus compañeros, ¿no? En todos sus compañeros de fábrica y otros que no, que digo, joder, bueno, aquí yo creo que cada uno se lo pondrá para él. Y si después, bueno, pues si la línea, si el setup que él puede estar llevando le puede venir bien a otro piloto, porque ahora como es todo absolutamente abierto en todos los equipos, pues fenomenal. Y si no, pues nada. Pero yo creo que ahí cada uno tendrá su libertad en lo suyo. Hay uno de los temas que mucha gente menciona siempre, hablando un poco de temas genéticos y demás, y yo esto imagino que lo habrás escuchado. Es que Mark siente menos miedo que el resto de pilotos. Esto Otra imagino que lo cosa. habrás escuchado Sí. alguna vez. Incluso mucha gente dice, bueno, que por lo visto hay como un receptor o algo así que gestiona esto, ¿no? Que es lo que nos da esa sensación, ¿no? De miedo y demás. Que por lo visto dicen que a lo mejor Mark es una persona bueno, que genéticamente quizás, pues, que es menos propenso a tener esas sensaciones de miedo. Sin embargo, a Mark siempre que le preguntan por miedo y eso, él dice, es que tú no puedes tener miedo corriendo. Es que si tienes miedo corriendo, dice, entonces no vas a ir rápido nunca. Yo no puedo pensar, dice, él siempre dice, yo no puedo pensar cuando me monto en la moto que me voy a caer, que No, me eso puedo no. caer. Es que si No, pienso que me puedo caer, lo piensas antes y después. claro, Yo he tenido miedo, pero no he tenido miedo nunca andando, nunca en moto. durante no. No, he pensado después lo que acabo de hacer esta tarde, pasar por ahí así, no puedo hacerlo, porque voy a pillar ahí, ¿sabes? O adelantar a alguien en un sitio, o a dos, pero ¿qué ocurre? Que en aquel momento estás a otro nivel y lo ves y lo haces, ¿vale? Luego, cuando lo piensas en casa, no lo ves así, lo ves a otra velocidad. Ves lo que has hecho allí, que eso no puedes hacerlo porque luego ves allí, si me hubiera ido, me hubiera atropellado el de atrás, ya empiezas a ver las cosas a otra velocidad. Ya, Tú no puedes ver eso en una carrera, porque si no, no adelantas a nadie jamás, nunca. ya. ¿Vale? Lo del miedo, mira, vamos a ver. Lo del miedo, Mar, creo que fue en el 15, cuando mostró aquellas calvas que tenía, ¿vale? Que le caía el pelo como si tuviera, bueno, pues alguna enfermedad rara. Era de la tensión y de los nervios, a que no se apreciaba cuando estaba en las cámaras. Parecía lo mismo que ahora, ¿vale? Ujú. Pues eso, gestionar todo eso lo llevó a un nivel de estrés que pasó las de Dios. Y eso no, bueno, luego lo pasó peor en el 20 y en el 21 y en el 22. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Mar gana o hace todo esto con una mano, riéndose? No. Él
lo que decíamos antes. Yo creo que entrena siempre para ser el mejor sin quererse nunca ser el mejor y sin hacer de menos absolutamente a nadie. Por eso siempre está a un nivel top. Después el miedo. El miedo, si no tienes miedo, eres un enfermo, tienes un problema y tienes que ir a un psicólogo o más bien a un psiquiatra. Vale. Otra cosa es tener el coraje para afrontar ese miedo. Son cosas diferentes, ¿vale? Y tener la capacidad de gestión y sobre todo la autoconfianza en ti para saber que yo tengo la capacidad de hacer eso. eh, Joder, a ver, es que es lógico. Yo ahora mismo me es muy fácil coger una moto, subirme al circuito que tenemos aquí arriba y hacer cosas que alguien que no anduvo nunca en moto va a tener miedo. Pero por ejemplo, un torero va a tener miedo a hacerlo. Pero sin embargo, si yo me tengo que poner delante del toro, Ya. se pone él, yo no. Vale, entonces, ¿qué es el miedo? Lo que pasa es que él sabe gestionar su miedo, porque sabe que tiene la capacidad, y yo sé gestionar el mío, porque Claro, sé lo que que pasa es tengo que la capacidad de hacerlo. la gente relaciona lo del miedo con Mark, sobre todo por el tema de lo agresivo que ha sido siempre Mark en pista, ¿no? O sea, los adelantamientos y demás, cómo se la juega muchas veces, cómo te tira la moto y bueno, aquí vamos los dos, si tú quieres sígueme y si no, pues nos vamos los dos fuera. Entonces ahí es donde Sí. la gente siempre dice, es que este tío no tiene miedo, o sea, Mark parece que tiene menos miedo que el resto con esto. ¿Tú crees que A ver, simplemente es... También hay que decir, ha cambiado mucho en esto Mark, ¿eh? exactamente, sí, sí, sí. Ha cambiado mucho Mar, perdón que tengo el micro aquí. Ha cambiado mucho Mar y también ha cambiado mucho el concepto, insisto, de moto que lleva. Vale, Marc, vale, evidentemente ha cambiado, pero no se pueden hacer esas cosas que Marc hacía con estas motos, ¿vale? Sobre todo con las Ducatis, ¿vale? Eh, y la moto que él tenía estaba muy hecha hacia él porque lo que buscaba es ese tipo de cosas. Un cuerpo a cuerpo, una moto que fuera muy fácil de parar y muy fácil de girar. Si os dais cuenta, ¿cuántas victorias tiene el Mar, ese tan superior, metiendo en un rabo a todos que te cagas? Como por ejemplo hacía Lorenzo. Ninguna o Ya, muy contadas, poco, ¿vale? sí. ¿Por qué? Porque ese tipo de moto estaba más pensada para un cuerpo a cuerpo, para hacer trazadas diferentes. Cuando alguien como Lorenzo tenía que ir por líneas y te pasaba aquí y saliendo le volvías a meter, aunque lo pararas en la trazada, porque esa moto te permitía hacer esas cosas. Luego no te permitía hacer otras, ¿vale? Como cuando cometió el error en Mugello en la última curva, eh, que Lorenzo le pasó, parecía que por aceleración, no fue por aceleración. La Honda corría mucho más que la Yamaha. Se equivocó Mar intentando pasar él en la última curva por dentro y se quedó sin trazada. Se quedó con la moto muy inclinada mucho tiempo sin poder abrir gas. Mientras que Lorenzo se dejó ir y cuando estaba aquí ya tenía la moto recta. Vale, aunque Marc estaba aquí, pero Marc estaba aquí Claro. con la moto inclinada y Lorenzo ya estaba aquí con la moto recta. Entonces había una diferencia de 30 metros de aceleración. O sea que eso fue un error suyo y un error que le permitió también meter esa moto allí. Con una Yamaha no hubiera pasado Marc allí, ¿vale? Por si hubiera ido largo. Era muy tablón y tendría que hacer una línea mucho más amplia, ¿vale? Entonces tenía cosas buenas y tenía cosas malas, ¿vale? ¿Crees que el Mark que hemos visto este año es el Mark más completo? O sea, pero más allá, que bueno, sí, obviamente más edad, más lo que sea, pero de verdad, o sea, a nivel piloto, ¿tú crees que el Mark de ahora es mejor piloto que era en el 19? Sí, Siendo distintos, además, los dos sí, pilotos, ¿eh? sí. Otra Y te pregunta digo, también sería que ¿qué versión crees tú que asusta más? ¿Si la joven, esa 19, o la de ahora, el 25 de Mark? para un campeonato le de ahora. Para una carrera loca de estas mano a mano, como de estas locas, como hubo en la historia, la del 90 de Phillip Island, de aquellas que al final Rainy, que ya era campeón del mundo, dijo, mira, mataros y los dejó. Swan se cayó y acabaron Duhan y Gardner, uno con el carnado roto. Ese tipo de peleas épicas, seguramente que era más peligroso el Mar del 19. Pero con ese tipo de carreras tampoco se ganan mundiales, ¿vale? Por eso Gardner era muy así, tiene uno. ¿Sabes? Pero ahora es mejor. Primero porque ha entendido conceptos nuevos que antes desconocía, ¿vale? O sea, Mar estaba con una Honda que era y que evolucionó como evolucionó. Punto. Eh, Nunca pensó tener otro tipo de pilotaje. Tenía el que tenía. Ahora resulta que tiene el que tenía más otro, ¿vale? Que tuvo que explorar y evolucionar con un concepto de moto muy diferente. Por lo tanto, a nivel pilotaje superior,
estoy convencido. Quiero decir, está más cualificado para tener un estilo de pilotaje más diverso que antes, que dependiendo las circunstancias, los circuitos o incluso puestas de punto de última hora de moto, te va a venir bien ese tipo de evolución de pilotaje. ¿Vale? Y encima la gestión y la sangre fría y la visión global del campeonato y de los rivales es mucho mejor de la que tenía años atrás, ¿vale? Siendo buena ya entonces, ¿vale? Porque ya en el... Hombre, igual en el 13 la gestión no fue la hostia, pero Ya, el claro. talento era desbordante y el 13 fue muy raro, ¿vale? El Pero ¿tú 13 crees que el fue... Marc de este año le ganaría el Mundial al Marc de 2019? Con una Ducati sí, con una Honda no. Vale. Porque volvemos a lo mismo. Con una Honda, el Mar del 19, si no se haría daño, estaba dispuesto a caerse cada fin de semana, y Ya. aunque fuera por encima de las... ¿Sabes? Y, y el Mar de ahora posiblemente no. ¿Entiendes? Y con aquellas cosas igual requería estar al 105% cada fin de semana. ¿Sabes? Entonces, yo creo que lo que te digo, el Mar del 19 eran bastante diferentes, sobre todo en pilotaje, en agresividad, a este Mar. Y este Mar es diferente. Este Mar es capaz de cortar, de gestionar una carrera, de enfriar neumáticos, de hacer un montón de cosas y al final, pues no caerse. Y a principio de año, al principio de año, y era un poco el Mar del 19, hasta que fue evolucionando, y por eso le pasó lo de Cota, una caída sin necesidad, iba primero, y Ujú. la de Jerez, otra caída sin necesidad, intentando un abuso con una diferencia de velocidad bestial en la curva de izquierdas, pero que lo veis, se aprecia en la tele. eh, Peco le llevaba 50 metros y cuando Mar se salió, estaba tocando la rueda atrás de Peco. O sea, le comió 50 metros en esa curva. Son Era errores, innecesario error muy hacer esto. tonto, ¿no? De Sí, simplemente, si hubiese sí, sí. esperado un poco, Sí, además, con el tranquilamente. ritmo que tenía después que se vio con la moto destrozado el Sí, carenado, es que posiblemente Marc habría ganado esa carrera fácilmente, seguramente posiblemente. en Jerez. O Posiblemente. sea que esos fueron, bueno, los errores que. Es lo que decía él, que el de Jerez le dolió mucho. La caída de Jerez le dolió mucho y es de la que él menciona que más aprendió este año, de ese momento, que para él fue un punto de inflexión porque dijo, tío, estoy siendo tan superior y no, Sí, y esto, exacto. y no se está notando esto en los puntos, como se tendría que notar esto, ¿no? Eh, las Hombre, últimas tú cosillas. imagínate sin esas dos caídas, tío. O sea, No, tú no, imagínate claro. que la de Cota, Habría o ganado el sea, mundial. es Montmeló. Sí, Pues bueno, eso, pues casi, pero a lo mejor en Misano sí. En sí, sí, Misano claro. seguro, vaya, en Misano seguro. Claro, eh, sí que puede que parece, ¿no? Que la sensación que tenemos todos es que es el Marc más completo que hemos visto, aunque distinto del 19, algo que también él dice, ¿no? Que él no tiene esa explosividad ni esa agresividad que podía tener con la Honda, pero como tú bien has dicho y como él también explicó, recuerdo, a micrófono de Izaskun, es que también él se siente que con la Ducati no le hace falta. Dice, es que yo Claro. necesitaba ser así de agresivo con la Honda para ser rápido, con la Mm, Ducati no me hace falta. Con la Ducati voy mucho más tranquilo. Incluso él recuerdo en Le Mans que llegó a decir que para él la sensación era muy rara. Porque dice, es que soy rápido y no tengo la sensación muchas veces de ser tan rápido ya. porque yo estoy acostumbrado a pelearme en cada curva con la moto. Dice, sin embargo, ahora no me tengo que pelear en cada curva con la moto. Dice, entonces la sensación es muy rara, decía Mark en Le Mans. Tú has mencionado el tema claro, de pasar de la Honda a la Ducati. Al final, el tema de la adaptación, de la adaptabilidad, puede que sea uno de los pilotos en la historia con mayor capacidad para montarse en cualquier cosa Sí, y ser rápido con ella, ¿no? sí. Sí, yo creo que sí. A ver, también es cierto que llegó a Ducati cuando, a ver, cuando con una Ducati como la que él lleva cualquier piloto, ¿vale? O sea, hemos visto a pilotos realmente mediocres hacer podiums con esa moto, ¿vale? O sea, Ya. eso lo hemos visto. Entonces, realmente llegó en una situación muy, muy, muy favorable. Pero estoy de acuerdo que es un tío que es capaz de hacer cosas. A ver, siempre se demostró que a motos iguales es más rápido que su compañero de equipo, ¿vale? Y también hay que pensar que lo de compañero de equipo muchas veces también es cierto que yo creo que se está enfocando mal. No es lo mismo. Vamos a ver, cuando él llegó a Honda, él fue más rápido que su compañero de equipo y su compañero de equipo ya estaba allí. Es muy diferente eso a lo por ejemplo, a lo de Lorenzo.
¿vale? Muy diferente. Sí, sí. Y muy diferente a lo de ahora. O sea, son 3 situaciones muy diferentes. O sea, en estas 2 gana Marc. En la de Lorenzo no lo diría tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque Lorenzo llegó a un concepto de moto que era la antítesis de lo que le va bien, era una moto para mar, en un equipo de mar, o sea, pero también es cierto que eso lo podemos llevar ahora con Ducati, Sí. ¿vale? O sea, que quien estaba ahí era Pecco, el que venía de fuera era Mar, el que tenía el equipo B menos cualificado, que era el de Bastianini, era Mar, o sea, Mar lo tenía todo en contra. Y sin embargo le pasó el rodillo, ¿vale? Y lo de Pedrosa igual. Quien estaba en Honda era Pedrosa, quien llevaba allí mucho tiempo era Pedrosa, quien tenía este técnico, lo quiero para mí porque lo venía haciendo hace años, era él, y llegó Mar y le pasó el rodillo. Por lo tanto, podemos dar una de... Vale, entonces, es cierto que tiene una capacidad de adaptarse a todo muy, 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 muy rápido y de Al final cambiar este año ha hecho lo bastante que ha el hecho piloto. siempre. Sí, claro. Sí, sí. No, no, en comparación con su compañero. Mira, las 2 últimas cosillas que te voy a decir, que creo que se pueden. Sí, que te las voy a unir en una. Es si me podrías explicar en una frase más o menos por qué crees tú que Marc es distinto o por qué él es capaz de marcar las diferencias tanto en comparación con el resto de pilotos que quizás han podido ser, con algunos las diferencias eran mayores o menores, ¿no? Pero con los que él ha corrido o incluso dentro de la historia, ¿no? Porque al final Marc siempre hablamos que posiblemente puede que esté ahí top 3 mejor piloto de la historia, top 2 o top 1, depende para quién. ¿Y qué crees que se recordará de Marc dentro de 20 años o una cosa así, dentro de décadas? ¿Cómo crees que se recordará Marc Márquez? Uf, a ver, yo creo que Mar todavía nos tiene que dar algo más. Y si Mar nos acaba dando algo más, estamos hablando de que es un tío pues que puede tener 10 o 11 mundiales, ¿vale? Y si encima esos mundiales los van a medir como los quiere medir Liberty, pues encima va a ser el tío con más mundiales de la historia por encima de Agostini, Sí, ¿vale? Entonces, ¿qué te va a decir la historia? Ya está, la historia ya está contada. Es el mejor de la historia con diferencia. Si encima nos ponemos a ver la serie de su vida, donde hay pilotos que siempre tuvieron lo mejor, siempre. Siempre estuvieron en el sitio adecuado en el momento adecuado, tuvieron ausencia de lesiones, incluso el campeonato les favoreció. Yo no creo que Mar tuviera casi nunca todo eso junto. Estuvo muy cerca de tenerlo, pero casi nunca lo tuvo muy junto, ¿vale? ya. Cuando él llegó a Honda, él no era el niño bonito de Honda, porque tuvo que demostrarlo, luego lo fue, ¿vale? Pero de momento hubo que hacerlo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, Valentino llegó a Honda, pues se desmontó todo el equipo de Michael Duhan para el niño, todo, entero, ¿vale? O sea, es muy diferente. Rivales no tenía. Y luego cuando se los ponían, le ponían a dedo, ¿vale? Como los boxeadores que van creciendo. Este no me conviene, tráeme mejor aquel, ¿vale? Hasta que llegó Lorenzo, que se mosqueó muchísimo porque eso ocurriera, que le dijo a Yamaha el ultimátum o yo, porque se mosqueó muchísimo. Entonces, claro, con esto no estoy haciendo de más a nadie ni de menos. Estoy poniendo en valor Sí, 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 sí. la situación por la cual esas cosas hay que apreciarlas más. No es un número, no es a tantos mundiales, sino es cómo se ganaron, por qué, ¿vale? Luego ya no, entremos en lo que pasó en el 20, que perdió 5 años. Pues es obvio, ¿no? Porque perdió 5 años. ¿Quién duda ahora de que estos 5 años Marc con una moto competitiva, con la mejor moto? Porque él tenía capacidad y tiene, bueno, pues tiene el prestigio suficiente para tener la mejor moto, la moto que quiera. Por eso la consiguió al final. Entonces, imagínate sin la lesión y si hubiera cambiado en el 21, bueno, posiblemente si no fuera la lesión, no hubiera cambiado porque yo creo que la Honda sí evolucionaría a medida de, ¿vale? Aunque fuera un poquito detrás, Ya. con un poquito Sí, detrás también Chequinero ganaba dijo Marc. que con la lesión de Marc, Honda paró. Siempre Sí, se claro, dedicaron sí, a sí. esperar a Marc. Sí, sí, eso te lo acabo de decir, eso lo tengo clarísimo Sí, desde sí. siempre, porque lo he visto, o sea, no es que me lo contaron, eso lo veías, o sea, la moto paró la evolución absolutamente. Luego ya 2 años después trajeron 2 alerones que los pusieron allí con unas Sí, sí. grapas, o sea, cosas de, ¿qué me estás contando? Para la prensa, ¿vale? Para hacer fotos. Pero la evolución de la moto, olvídate que luego nos enteramos que la moto pesaba incluso 12 kilos más. O sea que no, eso... Entonces, si unes todo esto, mira, esto es como, yo el otro día te decía, es como si tú ves los números de Ayrton Senna y los números de otros pilotos,
pues dices, joder, pues está bien, pero si los ves bien, vamos, si tú ves que Ayrton debutó con un Toleman, que ganó aquella carrera con el Toleman famosa que le quitaron la vuelta en su año de debut. Si luego pasó a Lotus, que era un coche de mierda, que no ganaba con él nadie. De Angelis estaba amargado y se fue con un Brabham porque con aquello hizo poles y ganaba carreras. ¿Sabes? Luego, vale, pasó al McLaren Honda, que bien, vale, pero ahí el niño bonito, por eso era Prost, por eso estaba donde estaba. Balestre le amargó la vida siempre. Entonces, si al final un tío que tiene 130 carreras en Fórmula 1 y tiene 65 pole positions, tú ves el porcentaje. Si eso Es una añades locura. que nunca tuvo el mejor coche, excepto 2 años, y lo comparas con Hamilton o con Schumacher, Hamilton tiene 400 carreras, creo, 390, y tiene 100 pole position, teniendo siempre el mejor coche. Si eso añades que te pongo Hamilton para poner uno de los grandes, ¿eh? Sí, sí, ¿Vale? sí. No para hacer de menos a Hamilton, para hacer una comparativa con los grandes, tío que tiene un montón de mundiales. Hamilton, sus compañeros de equipo, todos le ganaron. ¿Vale? Cuando estaba en McLaren, Baton quedó delante de él en la clasificación. Rosberg Rosberg le ganó un mundial. le ganó un mundial con un Mercedes. Rosberg, vaya por Dios, vale. Vale. O sea, ¿sabes? Bottas le ganaba carreras con Sí, aquel. Bottas era una curva más en el circuito Bottas, vaya. Exactamente. Entonces, claro, ¿y quién ganó a Ayrton Senna? Prost, cuando metía las manos Balestre para cambiar la parrilla de salida a su antojo, ¿vale? Porque aquello fue una cagada. Aquello de la zona mala es la de la pole. Ya. Entonces llegaron a la conclusión de que, vale, pues mira, el que haga la pole elige salir. Y entonces Senna dijo, bueno, pues lo tengo fácil, porque Senna hacer la pole contra Prost lo hacía con una mano, ¿vale? Más o menos como puede ser ahora Marc con Pecco. La diferencia era igual, ¿eh? También es cierto que el coche era tan superior que después el segundo siempre era Prost, ¿no? Porque en ese Claro, McLaren Honda claro. sí era muy superior a los demás, ¿vale? Al final hizo la pole Senna y cuando van a acordar la salida, viene Balestre y dice, aquí mando yo y yo soy la ley. Y la pole es de este lado. Entonces Senna se cabró tanto porque dijo, ya llevaba años de persecución por un montón de cosas. Ya. Dijo en la primera curva, si no cedes, yo tampoco. Y pasó lo que pasó. Yo haría lo mismo 100 veces. ¿Eh? Sí, o sea que... Pues bueno, y no sé si realmente cómo crees eso, ¿no? ¿Tú crees que entonces estos años que vienen ahora pueden ser muy definitorios de cómo, o sea, de que esté Mark en esa lucha constante de ese top 3 de mejores de la historia, que creo que absolutamente lo está, Sí, sí, sí. o pero que quizás estos años puedan ser para que se cierre absolutamente ese tipo de debate, ¿no? Este año que entramos ahora 26, quizás si consigue el 10º ya desempatando con Valentino en título. Yo creo que ahí realmente es donde puede estar todo, más en el 10º incluso en superar a Agostini, porque al final es muy difícil siempre comparar épocas, pero creo que como que la gente como que entiende que en esta era MotoGP, la época que ha tenido también Marc con Valentino, Pedrosa, Lorenzo, como que la mayoría de la gente lo considera que es como que se han unido muchos grandes pilotos juntos o pilotos de mucho Sí. nivel juntos con unas posibilidades mucho más igualadas de las que quizás podía tener Agostini en su época con sus Que no te quepa competidores. duda. Sí, Entonces, sí, sí. claro, por eso para la mayoría de la gente el debate está más entre Valentino y Marc que Ujú. incluso Agostini, aunque tenga más títulos, que también hay que decir que también había muchos años en los que corrían en distintas cilindradas a la vez. Que entonces a lo Exacto. mejor quizás también podríamos estar hablando de un Marc o de un Valentino consiguiendo más títulos, o sea, teniendo más Sí. títulos a día de hoy, si hubiesen podido hacer eso. Pues, pues nada, José, pues creo que nos queda una temporada 2026 emocionante, donde creo que Marc, imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, sigue siendo el favorito, sobre todo viendo cómo ha ganado en el 2025, y que el mismo Marc dijo hace pocos días en Bolonia que él considera que el año que viene van a seguir teniendo la mejor moto en Ducati. Sí. Eh, Así que posiblemente el año que viene puede que hagamos otro vídeo a final de año diciendo, pues quizás el mejor de la historia. Y ya está, ¿no? O sea, no hay más historia con Marc, ¿no?
Para mí ya lo es ahora, ¿sabes? Pero ya no por resultados, por lo que te decía antes, por el tipo de piloto que es, por lo completo que es, en todo, ¿vale? En voluntad, propósito, pundonor, talento, tienes que juntar todas esas cosas, ¿vale? No, gente con talento hay mucha, tío, ¿sabes? Pero luego le faltan otras cosas. O sea, lo que está pasando ahora con Maverick, que todo el mundo habla del tema. Para mí, este tipo de cosas a Maverick le faltan. ¿Vale? ¿Tiene talento? Sí. Luego, pero es que tú tienes que desear ganar cada fin de semana por encima de todas las cosas. Tú ves a Maverick y Maverick es que no sé, tiene que ser, eso no me cabe duda, una persona bestial. O sea, ¿sabes? El que todo el mundo quería como El hierro, yerno ¿no? perfecto, sí. Pero claro, eso es una cosa y intentar ganar campeonatos del mundo son cosas diferentes. Ya. ¿Sabes? Yo recuerdo decir a Maverick, y te lo digo porque me quedé cuando le escuché eso, yo le dije aquí en casa, le dije a Andrea, este chaval no ganará nunca el Mundial. Y fue una frase absurda, pero fue como la dijo cuando nació su primera hija. Llegó al Gran Premio, no recuerdo qué Gran Premio era. Y claro, evidentemente acababa de ser papá y le metieron la alcachofa y le preguntaron, ¿no? Y él dijo que estaba con los pies en el suelo y que era jueves, y que solo pensaba en volver a casa. O sea, eso te das cuenta que lo dijo sin pensarlo, Ya. ¿vale? Y normalmente, pues, cuando dices lo que piensas, pero no piensas lo que dices, pues dices verdades como puños. Sí, sí. Y eso no puede pasar. Tú no puedes pensar a ese nivel. Luego en la entrevista del otro día, le escucho decir que él lo pasó muy mal porque no sé qué, bueno, no sé qué problema tuvieron ahí, y que claro, tenía que dejar sola a su mujer. Y sola, entonces tú piensas, oye, a ver, que no estamos hablando de un problema terminal, no sé, de una enfermedad oncológica, no, estaban pasando por una situación sola, o sea, un tío que trabaja 20 fines de semana al año, el año tiene 54, ¿no? O sea, tú imagínate que tú tienes un trabajo normal, tío, que eres piloto de Iberia, o no sé, y Ya. piloto de Iberia ya no es un trabajo normal, ¿vale? O sea, tú sí estás condicionado siempre a lo que quieres hacer y no a lo que tienes que hacer, pues a lo mejor A lo nunca mejor lo que acabas. tienes que hacer es lo que tendrías que querer hacer. Claro, exactamente. No, Es no, que no normalmente sentirte que es lo que tienes que. la voluntad y el propósito, mira, normalmente yo siempre Oye, digo que ojalá cambie ahora con esto, la con todo gente este trabajo que madura, están haciendo. la gente madura, y hay gente que no madura nunca. La gente madura porque hay un día que haces lo que tienes que hacer y no lo que quieres hacer. Tú cuando eres niño, si alguien no te dice o no te está tutelando todo el rato tus padres, nunca, nunca, nunca vas a hacer algo positivo porque vas a hacer lo que quieres hacer. Vas a jugar, no vas a estudiar. Ya. No vas a subir a comer, vas a ir a la no, o sea, ¿por qué? Porque estás haciendo lo que deseas y quieres hacer. Luego llega un momento que tienes la capacidad de decir, ahora mismo me apetece ir de fiesta porque todos mis colegas van de fiesta. Pero mañana tengo un examen, entonces me voy a quedar hasta las 5 de la mañana estudiando. Entonces estás haciendo lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Pero claro, ese tipo de cosas, cuando las haces durante mucho tiempo, es lo que te lleva a que algún día puedas hacer lo que quieras hacer. Ya. Y Ya. el niño que ha hecho lo contrario nunca va a hacer lo que tiene que hacer. Creo que hay un refrán que dice, cuando con 15 años mezclas ron con Coca-Cola, estás condenado a mezclar aceite, arena con hormigón el resto de tu vida. ¿Vale? Pues La primera vez que escucho eso, tío. sí. Yo lo leí por ahí en algún sitio y me hizo muchísima gracia ya hace muchísimo tiempo y ahora me acordé de eso. Pues por eso mismo, porque está bien hacer lo que quieres hacer, pero no todo el tiempo. Porque si no, al final, seguro que estás condenado a no poder hacer lo que quieres hacer nunca. Ya, ya. Decía ya lo último, es que esto que has dicho de Maverick, los niños y eso, recuerdo en un podcast este año a Mar Márquez que le preguntaban por el tema de tener hijos, si le gustaría, y decía Mar que sí, que es una cosa que a él le gustaría en algún momento, pero que ahora no. Dice, No, ahora no. lo que yo te Dice, acabo de decir, claro, por seguramente eso, que por eso te lo digo, tiene porque ganas de dice, tenerlo, pero tiene que dice, hacer quiero lo que tiene tenerlo, que hacer. claro. Exacto.
no lo que quiere. Igual que hablaba de Gemma, ¿no? Que tiene una relación increíble y que le ha venido además súper bien, sobre todo en todo este proceso, ¿no? Que ha tenido estos últimos años. Y decía que él ha sido siempre súper sincero y súper honesto con ella en el tema de, esta es mi vida. Ya. O sea, yo quiero estar contigo, eso, pero tienes que aceptar que ahora mismo esta es mi vida. Con los sacrificios que se supone de todo tipo, de vernos menos, de lo que sea, de todo esto. Sí. Al final, obviamente, que cada uno es como es y ya está, y cada uno también asume, y yo creo que también el contexto de uno y de otro quizás también es muy distinto al final de cómo ha ido evolucionando la carrera de uno y de otro, y al final Mark sabe que, bueno, como él mismo decía en el documental hace unos años, ¿no? Cuando estaba liado con las lesiones y con Honda súper mal. Yo soy más rápido que todos estos tíos. Lo que no Ya. tengo es la herramienta, ¿no? Decía Mark, las herramientas. Pues ahora que tiene las herramientas, pues Mark dirá, yo lo que quiero es cosas que me puedan desconcentrar, cero. Ahora mismo a intentar aumentar el palmarés, como él decía en la rueda de prensa en la que estuve, aumentar el palmarés lo que se pueda y ya está. Y cuando se termine, se terminó, pero intentar aumentarlo. Y a mí la Claro, claro. sensación es que Mark, y escuchando a los suyos también, ¿eh? Cuando escuchas a los que trabajan con él, a Ortiz y demás, todos dicen que ellos esperan, hombre, conseguir algún título más. O sea, que como que ellos no piensan, ellos por lo menos no te hablan como diciendo, bueno, Mark, lo mismo se retira, ¿no? Dentro de un año. No, no, no. O Ya. sea, ellos lo ven como diciendo, joder, nosotros hemos llegado a este punto y se ha sufrido para llegar a este punto, no para irnos a los 2 años, coño, sino para intentar, bueno, pues llevarnos más alegría y seguir disfrutando. En fin, Ya, pero José. tú recuerdas cuando fuera lo de Lorenzo, que es otro coco igual, ¿vale? Creo que Lorenzo tenía 17 años y tenía rebotes con su padre y con su novia. Y estaba con el móvil desde el jueves, viernes, o sea, en entrenos y con el móvil, a tocar los huevos con el móvil. Y no recuerdo cómo se llamaba el manager que tenía entonces. No fue Matriain fue el chico aquel morenito. Bueno, es igual. Y le puso la condición de que a partir del jueves la relación con su novia se acababa. El teléfono tenía que entregarlo. ¿Vale? ¿Qué hizo Lorenzo? Rompió. Primero, luego acabó rompiendo con su novia. ¿Vale? ¿Tú de verdad que te crees que un chaval de 17 años, que posiblemente entonces ya tendría posiblemente más de 1 millón de euros en una cuenta, porque mira el transcurso que tenía, o sea, alguien así te va a decir, mira, vete a la mierda, estás despedido. Ya te lo digo. Otro manager que me permite hacer eso, que yo soy Jorge Lorenzo y tengo, vale, me vas a prohibir ahora hablar con mi novia. ¿Ves? Bueno, pues eso sería un tío normal. ¿Por qué Lorenzo acabó siendo quien es? Porque con 17 años hacía ese tipo de cosas, aparte de que tenía el talento. ¿Otros tienen el talento de Lorenzo? Sí. ¿Y llegaron donde llegó él? No. ¿Por qué? Porque no hacían ese tipo de cosas. Es muy fácil. Ya, no es solo talento. Es muy Trabajo, fácil y muy duro, dedicación, ¿eh? Muy sacrificio. duro, exacto. Muy fácil y hay que hacerlo, ¿eh? Sí, Muy sí, fácil no, no, decirlo. está claro. Yo no sé si podría decir que podría hacerlo. Exacto, O exacto, sea exacto. Yo, que yo, yo posiblemente posiblemente tampoco, no, ¿no? porque esa No, gente están posiblemente ahí y no. son los que son Claro. porque han sabido tener esa cosa diferente al resto. Pues bueno, José, muchísimas gracias por este rato. Ya te escribiré para hacer algún otro vídeo y demás, porque tengo pensado algunas ideas. Y lo bueno es que, como digo siempre, estamos ya a final de diciembre, en 2 semanas tenemos ya presentaciones. O Sí. sea, que ahí podemos ir comentando un poquito lo que vayan sacando y eso en distintos directos cuando presente el Pramac y demás. A ver, tengo ganas de ver a Toprak con los colores del Pramac y demás. A ver, que Toprak está muy motivado, te lo digo, Lo veo Sí, ya veo, ya. demasiado motivado. No sé yo si sabe dónde se está metiendo en MotoGP, que yo creo que no va a ser lo mismo que Superbike en cuanto a la diferencia que va a haber entre motos en la moto en la que Sí. va a empezar él. Pero bueno, 1.000 millones de gracias, José, como siempre, por este rato. Pues nada, a ti, tío. Venga, muy buenas a todos y hasta otro día. Chao, 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 Venga, chao. chao, chao, chao.